Tardes, estimados alumnos. En la sesión de hoy pues estaremos hablando un poco de lo que significa mercado de valores, el mercado público de valores. A pesar que ya hemos tenido algunos acercamientos sobre esta materia, pues acá vamos a profundizar en todo lo que significa su esquema, su infraestructura, valores negociables, qué ventajas tienen y digamos que algunas particularidades que nos van a permitir a nosotros pues tener un mayor campo de aplicación. Ahora bien, nosotros tenemos entonces en este punto de la clase que desprendernos de lo que habíamos hablado del código de comercio, como quiera que el acudir al mercado público de valores significa que estamos desarrollando una actividad que es de interés público y por tanto pues tenemos un marco regulatorio especial. Para iniciar esto entonces lo que tendríamos que entender es que el interés público o la preservación de este interés público ocurre dentro del sistema financiero en general. Es decir, que vamos a estar protegidos desde la Constitución con el artículo 335, en el cual hablará acerca de las actividades bursátiles, financieras y aseguradoras y cualquier otra pues de captación de recursos del público. Por lo tanto, encontramos aquí que en la parte bursátil o de negociación de valores, pues tendrá entonces su marco inicial, marco constitucional desde el artículo 335. Adicional, encontramos una ley dentro de la cual nos vamos a mover en el mercado público que se llama la ley 964 del 2005 y esta norma pues entonces será la que regule integralmente el mercado de valores en Colombia. Adicional a ello, tenemos que seguir las reglas que están establecidas tanto en el decreto 663 como también en el 2555 del 2010, normas que nos estructuran y nos dan pues herramientas dentro del sistema financiero colombiano. Para el caso particular de mercado de valores, encontramos entonces no solamente el régimen de conformación de las instituciones que van a ser las sociedades comisionistas, que ahorita revisamos un poco de esto, sino que también la emisión y oferta, que es un aspecto importante dentro de lo que vamos a tratar en esta sesión. Entonces, empecemos. El mercado de valores, desde la ley 964, entonces nos va a definir en el artículo segundo cuáles son los valores a la luz de esa ley. Aquí pues tendremos entonces un listado, ningún otro valor podrá ser considerado o ningún otro título podrá ser considerado valor, sino solamente los que están allí taxativos. Eso también significa que no se da un chance y no se pueden negociar otros que a pesar de parecerse a un valor de acuerdo a la definición, pues simplemente es porque no están allí taxativos. Pero tampoco se limita o se restringe a lo que tiene que ver con la incorporación de nuevos valores, ya que esos nuevos valores tendrán que ser incorporados por el gobierno nacional. Y eso quiere decir entonces que es el presidente con el ministro del ramo, para este caso pues sería el ministro de Hacienda y Crédito Público, el que tendría o los que tendrían que firmar aquella norma, la cual incluiría un nuevo valor dentro de esta ley. Por lo pronto, para hacer algunas exclusiones, no tenemos entonces dentro de las normas contemplados que los seguros signifiquen o correspondan a un título valor, así como tampoco aquellos que son de mercados de activos intangibles, como por ejemplo puede ser un Bitcoin o un Payment Token o cualquier tipo de token, porque estos no estarían bajo la cobertura de esta ley. Sin embargo, me interesa que tengamos presente que sí cruzan con la ley títulos del Código de Comercio, como por ejemplo las acciones y los bonos que hemos visto anteriormente. Eso quiere decir que tanto las acciones como los bonos que están listados en el artículo segundo de la ley 964 del 2005, pues serán valores negociados dentro del mercado público de valores. Y estas características que habíamos visto en los títulos valores en particular, frente a bonos y frente a acciones, pues ya habríamos entendido que son alicuotas, una que entrega en crédito intereses dinerarios y la otra que entrega tanto participación como interés dinerario. Eso quiere decir que de un lado y del otro lo que estamos haciendo es fraccionar componentes de la empresa, pasivo de la empresa, y ponerlo dentro, pasivo o patrimonio de la empresa, y ponerlo dentro de inversionistas o acreedores en el futuro. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que considerar aquí dentro de esta ley, dentro de este mercado, es que se expiden estos títulos en serie o en masa, es decir, que salen en grandes cantidades, en numerados,
de manera que se pueda obtener un mayor recurso o captación del público. Tenemos entonces también que analizar cuál es la intención que tiene la empresa emisora, bien sea del bono o bien sea de la acción. Y para eso entonces, ¿cómo lo asociamos? Si la empresa desea adquirir una obligación o una deuda, iría vía bonos, es decir, que la empresa quiere comprometerse a pagar un rendimiento mensual llamado interés o trimestral o anual que se llama interés. Sin embargo, si la empresa lo que quiere es compartir riesgos con sus inversionistas, entonces tendrá que hacer una emisión de acciones. Y entonces, ¿cómo yo evalúo si voy por bonos o voy por acciones? Eso depende de la madurez de la empresa y el enfoque económico que tenga. Porque si nosotros estamos considerando innovar dentro de esa sociedad, pues entonces lo que yo podría hacer es obtener recursos vía bonos y no compartir esa innovación. Es decir, que no tendría yo por qué consultar ningún tipo de decisiones, simplemente honro los pagos de capitales y de intereses y las decisiones las sigo tomando yo. Pero caso contrario, si el negocio implica algún nivel de riesgo y encuentro que hay personas que están interesadas en compartir el riesgo conmigo, pues les ofrecería acciones y de esta manera los dos iríamos por el buen resultado o por el mal resultado de los proyectos que se quieran desarrollar. Entonces aquí sí es importante si vamos a acudir a una de estas dos formas, bonos o acciones, porque también tendremos otras para desarrollar las actividades de la empresa, como podría ser el crédito normalmente solicitado ante una entidad financiera o alguna entidad del Estado que haga estas funciones. Aquí también quiero hacer una precisión y es que al mercado público de valores no puede entrar cualquier sociedad, no puede ser cualquier tipo societario. Entonces, para empezar, a pesar de tener, por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas, una estructura societaria basada en las acciones que tiene cada uno de sus miembros, estas acciones, por expresa prohibición legal de la 1258 del 2008, pues no pueden hacer parte del registro de valores y emisores. Por lo tanto, nunca en ningún escenario podemos llevar una SAS a que se integre dentro del mercado de valores porque existe la expresa prohibición legal. Si llegara a hacerlo, estaríamos en curso de una actividad que es un ejercicio no autorizado por parte de la Superintendencia Financiera y entonces los efectos que genere esa emisión y colocación de acciones tendrán que retrotraerse y finalmente no se podrían dar en la vida jurídica. Pero también implica que si una sociedad pretende entrar en el mundo del mercado público de valores con sus bonos o con sus acciones, pues tiene que abrir la puerta para que muchas personas puedan conocer de su actividad. ¿Eso en qué redunda? Pues que va a perder libertades, va a perder derechos, pero va a adquirir recursos. A manera de ejemplo, si yo tengo una sociedad y la sociedad necesita dinero de la gente para poderse financiar y hacer nuevos proyectos, bien sea vía deuda, que son los bonos, o bien sea vía participación y que serían las acciones, entonces yo lo que tendría que en realidad pensar es si deseo ceder y mostrarle a todo el mundo, a todo el mercado, mi ejercicio económico. Eso pues traduce en algo sencillo, es que necesito entregar la mayor cantidad de información al mercado para que sea el mercado el que decida si desea esas acciones, esos títulos o si desea esos bonos que también constituirían pues los respectivos valores. Entonces aquí va a ser relevante si yo deseo hacer esto o no lo deseo hacer, precisamente porque quedaría a merced del mercado y no de mis propias decisiones. Con eso también quiero decir que el cumplimiento de requisitos relacionados con el mercado y con su supervisor, que sería la superintendencia financiera, implica que cualquier transformación accionaria de la composición accionaria se tiene que manifestar. Cualquier cambio de presidentes, de gerentes, de nuevos proyectos, de descubrimientos, de marcas, de patentes, todo eso se debe mostrar al mercado porque va a ser el mercado el que realice una valoración respectiva, bien sea del bono, bien sea de la acción. Pero no solamente basta eso, sino también la información financiera y contable. Es decir, que yo tengo que exponerle a todo el mundo y publicar a todo el mundo mis estados financieros, en qué me gasté la plata, si me salió bien un negocio, si me salió mal. Entonces esto también pues genera un incentivo que debe ser evaluado por parte de los empresarios para entrar en un mercado público de valores. Otra anotación adicional frente a ese mercado público de valores y la empresa que pretende entrar al mercado público es que es realmente costoso hacerlo. Antes se tenía un estatus bastante relevante por estar listado en el mercado de valores colombiano. Sin embargo, lo que las empresas no entendieron en su momento para llegar a ser listadas es que no solamente bastaba el ingreso,
sino que también depende del ejercicio económico de la empresa porque el mercado reacciona a esos estímulos. Es decir, que si una sociedad entró al mercado público de valores, pero no trasciende su actividad, no expone su actividad, no se muestra, no hace un ejercicio continuado, pues sencillamente sus acciones o sus bonos van a quedar realmente estáticos y no habrá negociabilidad. Por lo tanto, pues no se va a valorizar. Caso contrario, si una empresa busca captar los recursos de la gente, pero tiene una actividad, un ejercicio económico que es muy constante y muy dinámico. En esa medida, las acciones van a estar siendo negociadas y sus índices o sus volúmenes pues van a ser mejores y de esa manera van a obtener una mayor rentabilidad por el ejercicio precisamente comercial y de esos títulos. Ahora, antes, como pensábamos que eso daba un estatus, pues también es algo importante, y es que si bien los requisitos son difíciles para entrar, una vez se ha ingresado, es mucho más difícil deslistarse o salir de la bolsa, precisamente por la gran cantidad de requerimientos que se deben cumplir en esa medida. Por lo tanto, lo que va a ser sugerencia para todos es que cuando estén frente a la decisión de una empresa de listarse en bolsa, pues se exponga todos estos escenarios de manera que sea consciente completamente el empresario si es o no es el momento de ingresar a este tipo de escenarios que son totalmente diferentes del mundo comercial tradicional. Ahora, la oferta pública. La oferta pública, entonces eso asumiría que tenemos también oferta privada. Oferta privada es del Código de Comercio, de acuerdo a las leyes que tenemos nosotros registradas en asuntos mercantiles, en las empresas, pero el mercado público pues atiende a otras expectativas. Y para eso entonces habrá que pensar en cuándo se convierte en público, y eso ya lo discutimos en alguna sesión, es simplemente cuando la oferta que voy a hacer de esas acciones o de esos bonos supera determinada cantidad de personas y va pues determinado a un público innominado, es decir, a cualquier persona. Por lo tanto, si yo voy a entrar a ese mercado o si pretendo hacer mejor una emisión de acciones que supera a 100 personas innominadas, o sea, yo extiendo la invitación, no sé, a 1000 personas en Bogotá, pues sencillamente tendría que hacer curso por el mercado público de valores. Y si yo voy a hacerlo con 500 socios de la compañía, es decir, que estamos ya asociados allí en esa empresa, 500 accionistas, bueno, 501, pues sencillamente esa nueva emisión de acciones que se va a poner en esos accionistas o en otras personas, pues tiene que ir por la vía del mercado público de valores. Por lo tanto, la definición estará dentro del decreto 2555 para definir cuándo es mercado público, y una vez se ingresa a ese mercado público, pues claramente se excluye todos los demás por debajo de requerimiento, que serían los del mercado privado tradicional, que ese se conoce pues dentro del régimen de sociedades del Código de Comercio. Cuando estamos hablando de oferta pública, aquí también es necesario conocer la estructura completa de la empresa. Por lo tanto, si yo voy a hacer una oferta pública de un valor, pues lo que tendría yo que considerar es la preparación de un documento para los posibles inversionistas o posibles acreedores, de manera que sepan completa mi historia. Eso significa tener un documento o un prospecto de la emisión que consta, pues de los que he podido ver, 600 a 1000 hojas en las que define todas las características de la empresa, no solamente en materia contable, sino también en todos los riesgos asociados a la operación que se realice, así como también tendremos todos los antecedentes de dónde viene la empresa, sus accionistas, su contabilidad, su gerencia, sus posiciones en mercados, si hay otros mercados regionales, si hay competidores, es decir, hay un montón de información que deben conocer las personas que quieran adquirir esos títulos precisamente a través del prospecto de la emisión, que es donde estarán allí contenidos. Esto también significa que los abogados que trabajan en estos asuntos pues tengan que tener un alto grado de profundización en materias pues del mercado de valores, precisamente porque ingresar al mercado de valores pues es ya bastante complejo, pero no solamente eso frente al cumplimiento de requisitos ante la superintendencia financiera, sino también frente al mercado en general, porque si yo no ofrezco la información completa al mercado, pues sencillamente el mercado no puede tomar consideraciones de compra o de venta de esos títulos que se pongan allí. La oferta entonces, dentro del escenario del mercado público de valores,
pues será una oferta que se realice dentro de un sistema de negociación que para este caso será la Bolsa de Valores de Colombia, una vez ha superado esa etapa. Es decir, nosotros ponemos los títulos dentro de ese sistema transaccional, dentro de esa red de infraestructura, y a partir de allí es que comienza a hacerse la negociación de cada uno de esos títulos. ¿Qué ventajas nosotros encontramos al ingresar al mercado público? Pues las ventajas son múltiples, siempre que yo tenga un enfoque y siempre que yo desee desarrollar de alguna manera constante pues un ejercicio económico. Primero, ¿por qué? Porque recibo una gran cantidad de recursos que son de las personas. Segundo, porque puedo hacer crecer mis negocios y en esa medida también hacer crecer la cantidad de inversionistas. Tercero, porque obtengo una protección adicional que es de parte del sistema financiero en general, precisamente por ese ejercicio que estoy haciendo y es de conocimiento público. También tengo un alto régimen, si bien pues hay que cumplir, también tengo margen para ser protegido en cada una de las operaciones, es decir, que atendería esto a un mercado completo, a un montón de personas que están haciendo una revisión permanente y unas compraventas permanentes, y eso lo hace diferente si estuviéramos en un escenario de negociación privada en donde se atiende a otros intereses. Es decir, acá estamos sometidos a las reglas de la oferta y la demanda, mientras que por fuera estamos sometidos a otro tipo de intereses que podrían permear nuestra sociedad e incluso llegar a perderla. Eh, Estas son como las ventajas generales. Ahora, frente a control accionario, también es importante indicar que cuando entramos al mercado público de valores, lo que yo en todos los eventos tengo que hacer es mantener el control de la empresa. Eso quiere decir que yo no podría entrar al mercado público de valores y ofertar el 80% de mi empresa porque fácilmente la puede comprar una sola persona y he perdido la posibilidad de administrar. Es decir, que esa persona que se compra el 80% es el nuevo dueño y por lo tanto yo hice o cometí un error al haber excedido esos topes. Entonces lo que siempre va a ser recomendable frente a controles accionarios es que usted pone en circulación la cantidad de títulos pues que le permitan todavía mantener el control de su compañía. Esto para el caso de las acciones. En los bonos pues usted se puede endeudar de una manera bastante amplia y será entonces no solamente la supervisión sino también el mercado el que estimará si sí es viable que le presten la plata o no es viable. Entonces, ¿qué títulos son objetos del mercado? Qué valores, perdón, son objetos del mercado. Entonces ahí tendremos que analizar el artículo segundo. Ese, digamos que es un ejercicio que ustedes pueden ir realizando de una manera individual, no tanto en el correo de la clase, pero lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan al menos estos dos que son bonos y acciones que van a correr por ese mercado público de valores. Siguiente punto. Ya esto es como la parte general, ahora vamos un poquito a profundizar. La intermediación del mercado de valores. El mercado de valores se conoce como un mercado desintermediado. ¿Y por qué se conoce como un mercado desintermediado? Es porque las decisiones de inversión todas recaen sobre la persona que quiere hacer la operación. Eso quiere decir que si yo, independientemente de quién esté intermediando la operación, deseo hacer una compra de acciones X o una venta de acciones X, soy yo el que toma la decisión, no la puede tomar por mí la comisionista. Caso contrario de un banco, porque un banco que sí es propio sector intermediado, usted le entrega sus recursos a él y el banco mira si los coloca en créditos o los invierte en algún tipo de acción o algún tipo de negocio. Simplemente usted al dejar los recursos en el banco pierde completamente el registro de esos dineros y ellos son los profesionales que harán las inversiones. En este caso no, en este caso todas las operaciones tendrán que ir dirigidas, ir encaminadas y todas son porque yo fui el que tomé la decisión de inversión. Eso significa también que nosotros tengamos unos contratos que son los que agrupan esa decisión, que son los que soportan esa decisión y por lo tanto al estar en presencia de ellos hace que se mantenga siendo un mercado desintermediado. ¿Qué tipos de contratos vemos allí en esa desintermediación? Está el mandato, está el corretaje, están otros contratos también asociados con la compraventa de los títulos, con las comisiones, etcétera. Pero los que más, digamos, tienen importancia para mostrar que el que toma la decisión es uno como inversionista son el corretaje y el mandato. De esa manera yo lo que estoy indicándole a la persona, al de la comisionista es
por favor vaya y cumpla el mandato que es comprar determinado título y de esa forma entonces entraríamos dentro del respectivo mercado con las especies que yo he decidido. Cuando menciono especies es porque en el mercado público de valores a determinado valor se le denomina especie. Ejemplo, la especie es el bono o la acción o el bono de X empresa o el bono o la acción de X otra empresa. Esa sería la denominada especie. Y que también ustedes podrán encontrar asocio en el Código Penal cuando yo hago una manipulación fraudulenta de especie, y eso significa es que yo estoy moviendo valores dentro del mercado de valores de manera fraudulenta, porque acuérdense que opera las reglas de la oferta y la demanda y por lo tanto nadie puede coordinar un precio en ese mercado. Encontramos dentro de esa intermediación entonces un mercado que es primario y un mercado secundario. En el mercado primario lo que estamos haciendo es esa primera oferta o esa oferta inicial que no corresponde a todos los que pueden participar dentro del mercado de valores, sino que son a esos profesionales que a su vez van a poner las acciones o poner los bonos o poner cualquier valor en el mercado secundario, que es donde se va a hacer la negociabilidad. A manera de ejemplo, una empresa que va a salir al mercado con unas acciones las va a colocar en un mercado primario en donde van a ser las comisionistas las que se presenten para obtener esa primera oferta. Luego de eso, esa comisionista sacará las acciones al mercado secundario, que es donde se va a dar la negociabilidad de los títulos, y de esa manera entonces encontraríamos nosotros la disponibilidad de ellos dentro de un mercado. ¿Cuál diferencia hay allí? Pues importante, porque cuando se gana la oferta en el mercado primario y usted la pone en el secundario, pues simplemente va a haber una valorización automática. Es decir, que el mercado ya atiende a esos estímulos que se tengan y sencillamente va a ir en pro de adquirirlas, pero en un valor un poco más alto. Por lo tanto, tendrá ya una ganancia el solo hecho de haber ganado en el primario y de ponerlas en el mercado secundario. Ahora nosotros tenemos también otras figuras, digamos que un poco más complejas, como por ejemplo mercados OTCs, que son los que van por encima, o van, mejor dicho, van es por fuera del sistema de negociación tradicional. Es decir, que dentro de nuestra infraestructura, pues nosotros encontramos la bolsa de valores, que es la que está haciendo la coordinación del ejercicio de compras y ventas de los valores. Pero también puedo tener un mercado que es por fuera, simplemente cumple reglas de mercado, pero no estaría por el mismo sistema transaccional. Otro aspecto importante entonces de tratar acá es precisamente esa conexión de la intermediación o desintermediación del mercado de valores. ¿Y esto por qué es importante? Porque al mercado de valores solamente pueden ingresar las personas que estén calificadas. Eso quiere decir que, bueno, por el hecho de que yo no tenga los títulos para poder ingresar de alguna manera o los capitales para ser un profesional de mercado de valores, sencillamente yo sí puedo entrar a ese mercado, solamente que tengo que entrar por intermedio de una persona que sí es profesional y que sí se ha acreditado. Eso quiere decir que las comisionistas y sus traders, al igual que los profesionales en estos mercados, son los que pueden concurrir de manera directa. Pero si yo no soy profesional dentro de ese mercado, pues sencillamente yo tengo que entrar como un cliente inversionista. Y aquí entonces también es oportuno pues indicarle a la clase precisamente que al no ser un profesional dentro del mercado, pues sencillamente yo hago un contrato con el comisionista y el comisionista ejecuta. ¿Cómo se hace la mayoría de estas transacciones? Pues vía teléfono. Sin embargo, los que hacen las negociaciones directamente son los comisionistas que tienen el escrimo, la pantalla reflejada de la bolsa, y por lo tanto ellos están viendo en tiempo real cuáles son las operaciones que se pueden hacer. ¿Eso en qué redunda? En que en ningún momento yo como cliente inversionista puedo entrar al sistema de la bolsa de valores a poner las puntas de negociación o a poner las ofertas o las demandas de títulos, perdón, de valores que yo quiera. Entonces, siempre tener presente que hay unos profesionales y hay otros que son clientes inversionistas. Los clientes inversionistas entonces será cualquier persona, digamos que normal, que tenga un exceso de dinero y que quiera ponerlo o invertirlo en este tipo de acciones o de bonos. Pero serán profesionales los que negocian directamente. Por eso es que aquí encontramos instituciones como por ejemplo las financieras, los bancos, que tienen su propia mesa de dinero
y esa mesa de dinero está conectada con la infraestructura de la bolsa y hace negociaciones de manera directa. Ellos no necesitarían comisionista precisamente porque son profesionales acreditados y harían las respectivas negociaciones directamente en la bolsa de valores. Habiendo dicho esto, significa también que hay un marco de protección especial para aquel que es consumidor financiero que lógicamente difiere del marco que tiene que cumplir el profesional, precisamente porque como es profesional se enfrenta a temas que ya está capacitado, mientras que el cliente inversionista puede estar susceptible de ciertas operaciones pues que no va a entender. Y para eso lo que se ha dispuesto es una serie de obligaciones que recaen en la comisionista de cara a sus clientes inversionistas y de esa manera hacer lo que mayor se pueda en protección para un consumidor. ¿Esto cómo entonces se da? ¿Cuáles son esas obligaciones que se han cargado en las comisionistas? Deber de información. Eso quiere decir que en todo momento la comisionista tiene que brindarle toda la información a sus clientes acerca de las operaciones que se van a realizar. Pero absolutamente todo. Tiene que indicar en una llamada qué especies se están negociando, a qué precios, cuáles son las proyecciones. Ellos tienen que hacer los estudios tanto técnicos como pues sí, todos los análisis realmente para poderlos transmitir a sus clientes y de esta manera ellos puedan tomar decisiones completamente informadas. Hay otro deber que se llama el deber de ejecución de las operaciones, el mejor ejecución de operación. Eso significa que en todos los eventos el trader que esté haciendo la operación de cara a la bolsa, pues tiene que hacerlo de la manera correcta, o sea, como lo haría cualquier otro trader dentro de un mercado. Y esto pues es muy relevante porque si no se llegara a comprobar que el trader operó de la mejor manera, entonces estaría faltando a uno de los deberes que tiene y por lo tanto podría ser cargado con una sanción dentro de este tipo de mercado. Encontramos también otro deber, un tercero, aunque hay bastantes, pues el de llevar contabilidades separadas. Eso quiere decir que yo tengo la contabilidad de un lado, que es el del cliente inversionista, y la contabilidad de la comisionista por otro. Eso quiere decir que en todo momento yo voy a conocer con qué dinero es que se están haciendo las operaciones. No puedo llevar una contabilidad conjunta porque ocurriría lo que ha pasado acá en Colombia con ciertas comisionistas que recogieron el dinero de las personas y resultaron poniéndolo en sus arcas y después haciendo inversiones que el cliente en ningún momento autorizó y que por lo tanto si llega a haber un detrimento patrimonial pues es el cliente el que va a terminar asumiéndolo si la sociedad no alcanza a cubrir. Y recuerden acá también que el régimen es diferente al del sistema financiero, porque si bien el sistema financiero tiene un seguro de depósito, acá nosotros no contamos con un seguro frente a mercado de valores precisamente porque la decisión de inversión está en el cliente y no podría tratársele al mismo nivel que a un ahorrador. Entonces, habiendo dicho eso, sí hay un marco de protección frente a los consumidores de este tipo de mercado, que son finalmente consumidores financieros, pero obedeces a unos deberes que se imponen a los traders y a las comisionistas y en caso en que no se cumplan, pues sencillamente son acreedores de una sanción y una protección a su vez para aquel que esté haciendo la inversión. Ahora si hablamos un poquito también de ese agente supervisor, va a ser importante, como ya lo he mencionado varias veces en esta charla, es la Superintendencia Financiera de Colombia la que está a cargo de la supervisión, vigilancia y control del mercado bursátil del país. Esto se hace de varias formas. Una de las formas, pues, bueno, varias delegaturas. Una de las delegaturas, pues, son de valores y emisores. Eso quiere decir que no solamente se revisan los valores que se emitieron, sino también quién los emitió. Porque para este caso no me interesa solamente tener el valor negociable, sino también conocer esa empresa, qué es lo que hace esa empresa, qué decisiones está tomando, cómo está moviendo el mercado. Precisamente porque como captó dinero de las personas, pues yo tengo entonces que proteger esos intereses. Entonces encontramos esas delegaturas, pero adicional también encontramos aquellas que tienen que ver con riesgos, porque como estamos hablando de una operación de mercado y eso está a merced de lo que las personas que estén participando en el mercado digan, entonces yo tengo que hacer ciertos equilibrios para ver si no recaen en un riesgo, por ejemplo, como el de mercado, o como un riesgo de liquidez, o como un riesgo de crédito. Es decir, que las sociedades no puedan cumplir sus obligaciones
o las personas no puedan cumplir sus obligaciones en el corto o en el largo plazo, o al contrario, no tengamos cómo disponer de suficiente liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en la superintendencia respecto de estos agentes? Entonces, hay varios registros frente al mercado de valores. Entonces estará pues el registro de valores y los intermediarios o los emisores. Eso quiere decir que tenemos registrado cada una de las emisiones. Si la empresa X saca 3 emisiones, 2 de acciones y 1 de bonos, pues tenemos un control de cada una de esas emisiones. Al igual que tenemos la de la persona que hizo, o sea, el emisor. Entonces van a ser las empresas que están listadas dentro de la bolsa de valores. Adicional a esto que tenemos, un registro de profesionales del mercado de valores. Eso quiere decir que las personas que han estudiado, se han acreditado, han hecho los cursos respectivos, pues pueden ingresar a ese registro y son ellas las que pueden operar. Y aquí pues habrá que decir algo importante, y es que no todas las personas que creen que tienen conocimiento sobre la materia pueden ser traders o pueden ser operadores de sistemas de transacción, porque para eso incluso los mismos que están acreditados para hacerlo tienen que tener unas especialidades. Es decir, yo podría ser acreditado para negociar bonos, pero necesito también acreditación para negociar acciones, porque son títulos, son valores completamente diferentes. Por lo tanto, yo podría especializarme en uno o en otro y de esa manera solamente operar el mercado del que sé, o si son divisas, o si son, bueno, diferentes tipos de valores. Entonces, lo que va a ser relevante acá es que nadie puede considerarse un profesional del mercado de valores si no tiene al menos estas acreditaciones. Y por eso es que todos esos cursos que se dan por internet sobre negociaciones pues son completamente insuficientes, porque para ingresar a ser o para ser un profesional, pues yo primero tengo que cursar varias cosas, ser profesional, adicional tener especializaciones, adicional hacer los cursos que me permiten operar dentro de esa red transaccional. Entonces no es tan fácil como se pensaría o como se publicaría en alguna red social de haga dinero fácil, porque no es la forma de poder llegar a eso. Entonces tenemos registros, esos registros administrados por la Superintendencia Financiera, y una vez son incorporados allí, las emisiones se pueden hacer o los agentes que participan o estos profesionales pues lo pueden hacer. Ahora veamos un poquito también de las entidades entonces que participan dentro del mercado de valores, dentro del mercado público de valores. Primero, pues la bolsa de valores. La bolsa de valores es la infraestructura. Es decir, que por intermedio de la bolsa de valores van a correr todas las operaciones que se hagan. Las compras, las ventas y todo va a operar a través de esa infraestructura. Es decir, que tiene que ser estable y segura. Cuando se mencionan bolsas de valores es porque el régimen permite que existan varias bolsas. Y si nosotros recordamos un poco, tal vez unos 15 años atrás, creo que un poquito más, 16, estaríamos observando varias bolsas de valores. Es decir, que no solamente teníamos una bolsa de valores como hoy es la bolsa de valores de Colombia, sino que teníamos Occidente, Bogotá, entonces Bolsa de Medellín. Entonces nosotros podríamos tener varias bolsas de valores siempre que éstas cumplan el total de requisitos impuestos por la Superintendencia Financiera. La infraestructura, como ustedes podrán imaginarse, con el correr de todos estos miles de millones de pesos diarios en negociaciones, pues tendrá que ser suficiente, tendrá que ser segura, tendrá que estar respaldada, y por lo tanto no puede hacerse un sistema como suele pasar con algunos en internet que pretenden mover miles, pero en realidad ni siquiera sabemos dónde está su domicilio o si su seguridad si es suficiente o simplemente van a hackear. Por lo tanto, esta infraestructura pues requiere de altos costos para mantenerla, y por lo general, o por lo menos como pasa en este país, está constituida por varios participantes de mercado. Está constituida por bancos, o sea, cada uno hace parte como accionista de esta bolsa de valores. Y a su vez la bolsa de valores está listada. ¿Qué encontramos también como participantes? Las sociedades comisionistas de bolsa. O sea, estas sociedades comisionistas de bolsa son esas sociedades profesionales que conectan las ofertas y las demandas, es decir, que ellos atienden a lo que desea el cliente y de esa manera las transmiten a la transacción, al escenario de transacción que es la bolsa de valores, y sencillamente allí las operaciones se van a cruzar y se van a asignar dependiendo de cada interés. Sociedades, fondos mutuos de inversión.
También encontramos estas que nos permiten recoger unos dineros, ya acá no estamos hablando tanto en especie, sino de dinero, un fondo realmente, y este fondo simplemente va a ser unas operaciones destinadas pues por los mismos agentes que participaron en la composición del recurso. Encontramos también las sociedades administradoras de inversiones, que ellas entonces recogen los dineros de las personas, les indican cómo es que se van a hacer las negociaciones, cómo es que se va a administrar correctamente este flujo de ingresos y sencillamente hacen las operaciones en inversión. Encontramos también que es de interés precisamente asociado con nuestra materia, las sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores. Es decir, que acá encontramos quiénes son los que van a conservar esos títulos que se negocian, quiénes son los que van a hacer las anotaciones. En su momento hablamos de DCB y de CEVAL, que atienden pues a títulos si son públicos o si son privados, y sencillamente estas sociedades lo que hacen es llevar el control de quién tiene asignados los respectivos derechos. Eso quiere decir que, como estamos hablando de un ambiente virtual, si yo hago una compra de 1000 acciones, sencillamente la anotación en cuenta va a quedar que yo ahora tengo 1000 acciones y la otra persona va a quedar sin esas 1000 que me vendió. Pero esto pues tendrá que estar integrado en el mismo sistema de manera que todo el mundo conozca cuáles son las operaciones de mercado y la asignación de recursos que tiene cada uno de los participantes. Eh, También encontramos los depósitos centralizados, encontramos también cámaras de riesgos de contraparte. Esta es una figura interesante que nos ha traído Basilea, en la que se dice, mire, si la negociación que estamos haciendo de títulos es compleja porque no sabemos cuándo este me entrega títulos y este da el dinero, entonces hagamos lo que resulta ser sabio. Pongamos una institución en la mitad que sea la encargada de recibir de este lado el dinero y de este lado los títulos, y una vez acá se verifique que llegó el dinero y llegaron los títulos, entonces cumplimos la obligación y enviamos a cada uno la asignación de lo mismo. Esto pues teniendo en cuenta que podría llegar a darse un desequilibrio o podría llegar a hacerse una infracción dentro del mercado público al no cumplir con las operaciones. Y esto entonces es un señalamiento bastante grave, porque si no se cumple con las operaciones dentro de un mercado, lo que el mercado va a hacer es excluirlo. Por lo tanto, cuando estamos ante una cámara central de riesgo de contraparte, lo que vamos a encontrar es que ella se va a encargar de eliminar ese riesgo de contraparte, y sencillamente cuando las operaciones se cumplan en medio de ella, pues va a proceder a devolver. De este lado va a entregar las acciones y de este lado va a entregar el dinero, y por lo tanto todo el mundo dentro del mercado estará tranquilo con las operaciones. Bueno, este es un pequeño esbozo de lo que es un mercado de público de valores. Claramente es un mundo totalmente diferente, es un mundo bastante amplio. Creo yo que para ingresar a esto se necesita bastante conocimiento, más o menos en textos en literatura colombiana acerca de el mercado público de valores, pues vamos a encontrar bastante, aunque no es tan popular o conocido entre los abogados. Sin embargo, yo sí los invito a que observen las publicaciones que tienen universidades como los Andes, como el Externado de Colombia, algunas de la Universidad del Rosario y el Bosque, que básicamente se han dedicado en los últimos 2 años a recopilar estudios acerca de estas materias y ponerlos a disposición de los estudiantes que consideren ingresar a este tipo de negocios. Les agradezco la atención y nos vemos en otra oportunidad.